Hola, vamos a comenzar con nuestro bootcamp de IA y visión artificial de Python de cero a héroe, donde daremos un enfoque en las bases para que podamos tener unas bases sólidas para pasar a siguientes temas más avanzados. El día de hoy tomaremos nuestra primera clase, que tiene que ver con la creación o configuración de nuestro taller, la instalación de Python y Visual Studio Code como herramientas de trabajo. Luego veremos cómo escribir nuestro primer programa en Python o nuestro primer código en Python, que es el típico print hola mundo. Y veremos por qué esto es importante, por qué un lenguaje de programación es importante para poder hablar con la computadora. Pero antes de esto estamos mencionando programación, programación, programación. Pero ¿qué es la programación? La programación en sí es hablar con las máquinas y esto se hace a través de un lenguaje de programación, en este caso es Python. ¿Para qué vamos a hablar con las máquinas? Para que a través de una serie de instrucciones que le damos a la máquina realice una tarea específica. Esta tarea específica va a resolver algún problema. El humano habla con la máquina por medio del lenguaje de programación, en este caso Python, y una vez que habla con la máquina le indica qué hacer. ¿Para qué? Para resolver una tarea específica. Esta tarea específica resuelve una problemática como tal. Pero si se dan cuenta, ya entendemos que Python es esa herramienta que nos va a permitir hablar como tal con la máquina. Pero oye, me va a decir, yo hablo con la máquina con ChatGPT, pero en sí ahí no estás hablando directamente con la computadora como tal. Lo que haces es que hablas con un sistema que es ChatGPT, que es un LLM, que es una red neuronal que corre sobre la computadora. Si se dan cuenta, el LLM no es un lenguaje de programación, pero como tal hace que la máquina te entienda también. ¿Ok? Entonces, tanto ChatGPT como Python son programas informáticos que nos permiten hablar con la computadora y que realice la computadora acciones, comunicándose como interfaz entre máquina y hombre. En este caso, la interfaz que usaremos es Python. Python nos permite hablar con la computadora para poder darle unas instrucciones, que la computadora realice esas instrucciones para resolver una tarea específica que resuelven un problema. ¿Ok? Una vez que ya quedó claro qué es programación y qué es Python como tal, que es un lenguaje, que es una herramienta para hablar con la máquina y que resolvamos problemas con la máquina, lo que vamos a ver que es Python en sí como tal, de dónde salió. Python es un lenguaje, como les comentaba, que fue creado por Guido van Roos. Guido van Roos es una persona o un programador de hace muchos años, de la década de los 90 creo que fue creado Python. Y Guido van Roos bautizó a Python por un programa humorístico que a él le encanta, o le encantaba, no recuerdo si, o no sé si le siga gustando. Y lo que es Python es un lenguaje de alto nivel interpretado. ¿Esto qué quiere decir? En programación se van a dar cuenta que existen lenguajes de alto nivel y bajo nivel. Alto nivel significa que están muy cercanos al lenguaje humano, es decir, o a las extracciones del lenguaje humano, que el humano no tiene que entender tantas cosas de una computadora, sino que más como instrucciones para hablar con la computadora. Y el lenguaje máquina es literalmente hablar en ceros y unos. Las máquinas solo entienden estados de ceros y unos porque la electricidad funciona en prendido y apagado. Y pues los transistores y todas estas cuestiones funcionan de esa forma. No hay que introducirnos tanto en ello, pero básicamente como las máquinas o las computadoras usan electricidad y la electricidad tiene dos estados. El cero de ahí apagado o el uno de hay electricidad presente. Entonces esos ceros y unos pues en sí se ordenan en conjuntos llamados, ese es un byte y esos bytes, ese es un bit, perdón, y ese bit se ordena en bytes y esos bytes se ordenan en estructuras de datos más grandes para almacenar información y que la computadora maneje esta información y pues haga tareas sobre esa información y resuelva tareas. Pero entonces, si nos damos cuenta, las máquinas pues no hablan ese idioma como tal de el idioma humano, sino lo que tienen que hacer es transformar al lenguaje máquina, es decir, ceros y unos, todo esto. Entonces, Python es un lenguaje que no está tan cercano a los ceros y unos, está más cercano al lenguaje humano y más específicamente al lenguaje en inglés. Y es un lenguaje de alto nivel por eso, porque abstrae muchas partes del lenguaje máquina, es decir, ceros y unos. El programador de Python no se tiene que enfocar tanto en ceros y unos, por decirlo de esa forma. A diferencia que el lenguaje eh,
de bajo nivel sí, tiene que interactuar más con ceros y unos de la computadora. Ahora, una vez que hemos entendido esto, Python también tiene otra peculiaridad que es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos tipos de lenguajes, por decir así, en grandes rasgos, que es compilado e interpretado. Compilado es que tú creas todos los ceros y unos que en instrucciones que la máquina va a entender. Es decir, tú estás escribiendo tu código, es decir, escribe las instrucciones que va a hacer la máquina. Por ejemplo, la instrucción de sumar dos números. Le dices a la máquina, quiero que tengas el número 1, el número 2, los vas a sumar y me vas a dar el resultado que sería el número 3. Y todo eso lo vuelves ese lenguaje, si se dieron cuenta de cómo lo expresé, lo vuelves a el lenguaje Python, y ese lenguaje, en compilado lo vuelves en un lenguaje como C++, por ejemplo, y eso se vuelven bytes. Y esos bytes se ponen en la memoria de la computadora y la computadora los ejecuta directamente. ¿Qué pasa con los interpretados, como es el caso de Python? Python tiene sus instrucciones de número 1, número 2, sumar y luego resultado. Lo que pasa es que Python lee la primera instrucción y lo ejecuta. Lo convierte en lenguaje máquina y lo ejecuta. Luego lee la siguiente instrucción, lo convierte en lenguaje máquina y lo ejecuta. La tercera instrucción de la suma lo convierte a lenguaje máquina, lo convierte a lenguaje máquina y lo compila y ya te muestra, digamos, hace esa tarea y pasa a la siguiente, digamos, ejecución, que es mostrar el resultado. Lo compila y te lo muestra. Si se dan cuenta, va leyendo y compilando, por decirlo de esa forma. Tiene otra cosa que se llama una máquina, es un proceso intermedio en la interpretación, un poco más, digamos, más extendido, pero en resúmenes, para que no nos perdamos tanto, es lo lee y lo ejecuta, lo lee y lo ejecuta. Son dos tareas, por decirlo de esa forma. Lo lee y lo ejecuta, lo lee y lo ejecuta, lo lee y lo ejecuta en Python. Un lenguaje compilado, simplemente como C++, lo ejecuta, se acabó. Lo va ejecutando línea a línea, ejecuta esta línea, ejecuta la otra línea, la ejecuta, porque ya está el lenguaje máquina. No hay un proceso de interpretación de leer y ejecutar, simplemente lo ejecuta. Esa sería como la gran diferencia entre un lenguaje máquina, un lenguaje compilado como C++, que lo ejecuta, y el lenguaje interpretado, que es ir leyendo y ejecutando línea a línea. Entonces, básicamente esa sería la diferencia. Python es eso, un lenguaje de alto nivel que está muy cercano al lenguaje del inglés, que no tenemos que enfocarnos tanto en cosas de ceros y unos a bajo nivel, o sea, de que prendido y apagado, prendido y apagado, prendido y apagado en 0 y 1, 0 y 1. Sí se puede hacer, pero no es la funcionalidad de Python como tal. Y al ser interpretado, quiere decir que va el intérprete de Python, que es un programa que va leyendo el Python y lo va ejecutando. El intérprete de Python lee línea a línea, línea lo ejecuta, línea lo ejecuta, línea lo ejecuta. En cambio, C++, al ser compilado, ejecuta todo de un golpe, porque ya está compilado. Se crea el ejecutable de un golpe. ¿Ok? Esas serían las diferencias, y esto es entonces lo que es Python. Bien, vamos a empezar a instalar nuestras herramientas que vamos a utilizar. Vamos a descargar Visual Studio Code. Y Visual Studio Code le van a dar descargar para su sistema operativo. Le dan descargar. Yo tengo Windows 10 y le damos aquí, vean, acá se empieza a descargar. Ya lo estaba descargando, perdón. Una vez que se descarga, mientras también vamos a darle Python 3. Y le vamos a dar descargar. Y vamos a tener estos dos elementos. Vamos a tener la opción de Visual Studio Code y la parte de Python ahorita que se termine de descargar. Creo que no le di descargar, no, perdón. Aquí en Python nos vamos a ir a la opción donde dice descargas. Le vamos a dar en la opción de descargar para el sistema operativo que tú tengas. En descargar para Windows, yo le voy a dar en este caso Python. Y vean, se está descargando. Una vez que ya tengo descargado todo esto, lo primero que voy a hacer es irme a descargas y voy a darle ejecutar como administrador a cualquiera de los dos. En este caso voy a instalar primero Python, ejecutar como administrador, y lo que vamos a hacer es simplemente les va a aparecer una ventana como esta, le van a dar que sí. Yo ya lo tengo instalado, solamente le van a tener que dar install now, pero algo antes de darle install now, simplemente seleccionen
esta ventanita o este checklist que es add Python to path, para que no tengan que agregar la variable entorno en Windows. Y cuando añaden esto al path, simplemente ya ejecutan Python en su terminal. Vamos a ver qué es una terminal, vamos a ver cómo ejecutarlo, etcétera. Y le dan instalar y empieza a instalar Python. Pum, 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 le dan nets. Yo ya lo tengo instalado, no lo voy a instalar. Pero recuerden, sumamente importante que si están usando Windows o Mac, o no sé si en Mac, porque no tengo una Mac, es requerido añadir al path o les aparece esta opción en su sistema operativo Add Python to path. En Linux ya está Python. Si usan Ubuntu, ya tienen Python instalado por defecto. Pero si no, en Windows sí necesitan instalarlo, como les estoy mostrando, y añadir Python al path, como está acá, y darle instalar. Y esto te instalará Python. Una vez que ya lo tienes instalado, le voy a decir que sí porque ya tengo instalado Python, van a abrir un PowerShell o un CMD, como lo quieran ver, una terminal. Una vez que abren su terminal les va a aparecer esto y simplemente escriben la palabra Python. Y ya, para que sepan que si tienen Python, les va a retornar esto que está acá. Voy a hacer un poco más grande esto, vean. Cuando escriben Python, les retorna la versión de Python, que es la versión 3.13.7, la que tengo instalada en mi máquina. Esta es la que yo ya tengo instalada. A ustedes les puede aparecer una mayor, porque si lo instalaron después de que yo lo instalé, pues les va a aparecer una más grande. Posiblemente, si es en un futuro muy lejano. Ahora, una vez que ya instalamos Python, vamos a instalar Visual Studio Code. Vamos a irnos a la descarga y vamos a seleccionar y le vamos a dar ejecutar como administrador. Y les va a abrir una ventana como esta, donde le van a decir que sí. Una vez que le dan que sí, les va a abrir otra ventana. En esa otra ventana, ahorita que cargue, espérenme tantito, ya, les va a decir que si quieren ejecutarlo, le dan que sí, y les va a abrir una siguiente ventana como esta que tengo acá. Aquí simplemente le van a dar que aceptan todo y le dan siguiente. Yo ya lo tengo instalado, no lo voy a instalar, ya simplemente le dan siguiente, y ya les va a abrir una ventana. Le damos que sí, que detenga una instalación. Una ventana como esta. Aquí yo ya tengo toda una configuración hecha, pero cuando es una nueva ventana, les va a aparecer algo así, como esto. Cuando instalan recientemente Visual Studio Code, va a ser algo como esto. Y ya a partir de esto podemos empezar a trabajar con nuestro primer programa de Python, pero para eso vamos a añadir extensiones que nos van a permitir mejorar la forma en que podemos escribir Python en el Visual Studio Code. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar aquí algo que se conocen como extensiones. Todo esto que tengo acá son extensiones. Si ustedes no las ven en su Visual Studio Code, es normal, tranquilos. Es porque yo ya tengo extensiones. Para añadirlas van a ir a la parte que está acá como 3 cuadritos y un cuadrito así como rotado, y van a poner Python. Y aquí le van a dar instalar. Y una vez que están instalando la extensión de Python, pues les va a instalar. Tienen que verificar que sea la de Microsoft para que sea la más adecuada y que pues tenga bastante soporte esta extensión. Esta extensión lo que te permite es añadir funcionalidades al IDE de Visual Studio Code. Visual Studio Code no es un IDE, es un editor de código. Un IDE ya es todo un entorno de desarrollo que ya viene integrado con todo lo que necesitas para trabajar en el programa o en el software que tú vas a ocupar. En este caso, Visual Studio Code es como un bloc de notas, no está todo integrado ya, sino que puedes ir añadiendo extensiones y personalizar tu Visual Studio Code para que tenga más funcionalidades. En este caso, yo agrego esta funcionalidad de que pueda leer código de Python, por decir así, mi IDE, el IDE. Luego lo que vamos a hacer es crear un folder. Voy a crear, por ejemplo, voy a abrir un Open Folder y lo voy a crear en mi escritorio. Aquí voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Python Bootcamp o Python
IA y CB, de Computer Vision, AI, de inteligencia artificial y Computer Vision. Le doy que sí y le doy seleccionar este folder. Ustedes pueden ordenar, le doy que sí porque me va a pedir que soy el autor. Y voy aquí a crear mi primer archivo. Le vamos a poner el nombre de Hola Mundo. _mundo.py. Esto de .py es la extensión de mi archivo. Es como cuando tengo un PDF. Lo que me indica que es un PDF es la extensión .pdf. Lo que me indica que, por ejemplo, un archivo de Excel es la extensión .xsl, algo así. Y lo que me determina que un archivo es una extensión, por ejemplo, de SQL, pues es la extensión .sql, o lo que me determina que un archivo es un archivo que se puede leer con el programa de Word, por ejemplo, es la extensión .docs. Entonces, aquí le estamos diciendo a la computadora que el archivo que estamos creando es un programa o es un documento que se va a poder leer con el programa de Python o el intérprete de Python. Y por eso tiene la extensión .py. Si estuviéramos trabajando como un lenguaje como C++, la extensión .cpp indicaría al compilador de C++ que estamos trabajando con un archivo de C++. Entonces le damos crear, enter. Ahora, aquí voy a crear mi primer, como tal, programa. Voy a escribir lo siguiente: print hello world. Hola mundo en español, mejor, ya. Hola mundo. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Esto que está acá, esta instrucción, es una instrucción. En programación, una instrucción ejecuta, digamos, una acción. Esta instrucción lo que va a hacer es imprimir algo. ¿En dónde? En la consola. Van a ver que la consola es algo que se ejecuta en una terminal. Una terminal es como lo que vimos hace rato. Le doy acá, terminal. Es esto, es una aplicación en la cual yo puedo ver cosas de mi computadora y ejecutar cosas de la computadora. En la terminal también puedo ejecutar comandos como Python, vean, Python. Yo al darle Python, vean, aquí ya tengo Python en mi terminal. Eso quiere decir que al ejecutar el comando Python en mi computadora, ya le estoy diciendo a mi máquina que quiero ejecutar programas de Python, por decirlo de esa forma. Y al poner print, vean, este es el lenguaje ya de Python. Estoy diciéndole a Python que quiero imprimir un mensaje. Hola mundo. Y vean, le doy enter. Y me faltó la T. Print. La instrucción. Aquí vamos dándonos cuenta, vean, que Python es inteligente. Me dice, oyes, me dijiste esto, pero yo no lo entiendo. Tienes que ser muy específico como le dices a Python las cosas, porque si está mal, te va a decir, oyes, no te estoy entendiendo. Print, no lo conozco. Yo conozco print. Luego sé que print lleva dos paréntesis, porque print es algo que se conoce como una función. Lo veremos más a detalle. Pero básicamente el print, al llevar dos paréntesis, se vuelve una función, y lo que está adentro es lo que la función va a tomar para mostrar ese mensaje. La función de print muestra un mensaje en la consola. En este caso toma el mensaje que va en comillas. Las comillas significan que lo que está adentro es el texto que quiero mostrar del mensaje. Es básicamente un string. Veremos más adelante que es un string. Y el texto que voy a mostrar es hola mundo. Al yo darle enter, el intérprete va a tomar esa línea y ejecutarla. Vean, lo tomó y la ejecutó como les comentaba. Lee y ejecuta. ¿Ok? Y ahí ya tengo print hola mundo. Entonces, ¿cómo llevo esto aquí? A un archivo de python.py, donde ya tengo mi programa y lo ejecuto cuando yo quiera. Ya no tengo que estar escribiéndolo en la terminal, sino que ya está ejecutándose cuando yo quiera. Ya está escrito mi programa por ahí. Imagínense estar escribiendo un programa de 5000 líneas acá. Ni Dios lo quiera. Entonces, ¿cómo le hago? Pues simplemente creo mi programita en un archivo de python.py. Recuerden, la extensión .py indica a mi computadora que va a ser un programa de Python y que el intérprete de Python lo va a leer, o lo necesita leer un intérprete de Python para que mi computadora sepa qué cosa tengo que usar. Le va a indicar qué cosa le tengo que usar. Si lo intento abrir con otra cosa, pues posiblemente lo lea, pero no lo va a ejecutar, no va a hacer lo que debe hacer Python. Ahora,
Yo ya tengo mi programa, simplemente vean, le voy a dar acá Pay. Y Play me va a ejecutar aquí, vean, mi intérprete. Ya tengo, voy a hacer más grande esto. Vean. Ya tengo aquí mi código. Y yo cuando le doy play, le digo a mi computadora, vean. Aquí tengo esta instrucción que va a donde está mi archivo. Vean, es la ruta hacia el archivo. Y luego la ejecuta. Ejecuta este código de Python que se llama hola mundo. Y lo que tiene adentro es la instrucción print hola mundo. Si se dan cuenta, tengo mal escrito todo porque a veces sufro de dislexia. Entonces puedo escribir las cosas mal. Entonces, hola mundo. De hecho, el Python el nombre del archivo está mal. Pero si se dan cuenta, pues nos sirve para ver cómo renombrar un archivo. Le dan clic derecho. Y una vez en clic derecho le dan rename. Y luego, hola mundo. Listo. Ya vuelvo a guardar. Control S es para guardar. Le doy clic al archivo. Aquí vean, aparece mi cursor sobre la última línea de print. En la línea de print. Y con mi teclado presiona la opción Control y S. Y creo que en Mac es Command S. Y vuelvo a darle play. Y vean, listo. Ya tengo tanto el intérprete instalado. Tengo mi Visual Studio Code configurado. Y se dan cuenta, otra cosa que tiene Visual Studio Code es GitHub Copilot. Es el que me está completando el código. Ya viene por defecto. Para programar es indispensable usarlo ya hoy en día, si quieren ser rápidos. Pero para aprender les recomiendo, si quieren, apáguenlo. Porque para aprender, aquí lo pueden apagar y indicar que no lo usen. Porque para aprender sí es necesario, pues, repetir. La repetición hace al maestro. ¿Ok? Y con eso, pues, finalizamos nuestra clase del día de hoy, que es instalación de nuestra herramienta. Vemos que es Python. Ya vimos cómo instalar nuestras herramientas y ya ejecutamos nuestro primer programa Hola Mundo. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.